Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? Buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir con esos estudios y en ese trimestre pues estar estudiando un libro que tal vez para muchos de nosotros a veces se medita poco. Conocemos solamente ciertos pasajes de este libro, pero es importante que pues durante estos días que se va a estar teniendo este estudio podamos aprovecharlos para conocer mejor un libro que en vista de muchos es a veces catalogado como pesimista, es a veces catalogado como que contrario a lo que muchas de las cosas que la Biblia muestra o enseña parecieran como que no encajar. Y al iniciar esta segunda lección, me gustaría que pudiéramos pensar y recordar que lo que estamos leyendo en el libro de Eclesiastés o en el libro de Cogelet, como se diría en hebreo, hay que resaltar y tener bien en cuenta los temas, el propósito por el cual este libro se ha escrito, y simplemente recordemos que en primer lugar el nombre se le da porque hace alusión a una persona que está dando una enseñanza en algún tipo de asamblea, y es una persona que está dando una instrucción a varias personas para que puedan ser instruidas en un camino particular. En este caso es el camino que deberían todos de entender, de conocer. También recordemos que mucho del tema que vamos a estar viendo en el libro de Eclesiastés tiene mucho que ver con cómo se trata o el contraste que hay entre la vanidad y la supremacía de Dios. De qué forma muchas actividades que vemos que son muy normales, muy comunes, si no las cuidamos, si no somos prudentes, si nos empiezan a ahogar más estas actividades, nos podemos empezar a desviar y a olvidar y a descuidar muchas de las cosas que Dios nos ha dado para que las cuidemos, para que las conozcamos, para que tengamos realmente el propósito por el cual Él nos ha creado. Y el día de hoy, en esta segunda lección que vamos a ver, cuyo título es El placer, es muy interesante porque, si se dan cuenta, el libro no da una lectura clave, sino nos pide, a manera de estudio, el poder buscar en libros de Eclesiastés dónde están estas palabras que se repiten. Y en el caso de Eclesiastés, la palabra placer está en los capítulos 2, 10 y 11. Y tienen mucha relación uno con otro en el tema que va a abordar. Ahora les invito a que puedan tener ahí en sus manos la Biblia, la vayan abriendo en Eclesiastés. Primeramente el capítulo 2 va a ser el primero que estaremos analizando y estudiando. Eclesiastés capítulo 2, recordemos que es un libro poético en la estructura que tenemos en el orden de libros en nuestra Biblia. Y es bien interesante porque en los primeros versículos de cada capítulo nos da un preámbulo de lo que va a tratar de explicar este predicador, o de lo que va a explicar Cogelet. Por ejemplo, dice 2, 1 y 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ahora esto nos da un preámbulo de qué es lo que nos va a estar hablando este predicador. Vean cómo está empezando a describir las experiencias que él va a corroborar o que él va a poner a prueba de acuerdo a lo que se está estableciendo o a lo que de manera popular se dice. Y eso es algo muy similar a lo que también el día de hoy hemos escuchado. Por ejemplo, aquí dice el predicador,
dije en mi corazón, lo voy a probar con alegría y gozará de bienes. Y luego dice, a la risa enloqueces y al placer de qué sirve esto. Aquí como que nos da ya un poquito de lo que, la conclusión como lo que llegó. Y en los primeros versículos está mencionando de qué es lo que comúnmente produce la felicidad, qué es lo que comúnmente produce placer o satisfacción en la vida del hombre. Lo pone a prueba para ver si efectivamente, y sabemos que aún en nuestros días se dice que la felicidad viene por lo material, que el placer viene igualmente por lo material, por lo que tú sientas que tú quieres y a ti te guste hacer, y lo va a poner a prueba. Y es bien interesante que efectivamente él hizo todo eso, porque dice a partir del 3 hasta llegar más o menos al 10, él dice todo lo que hizo para probar si esto era cierto. Dice que se agasajó con vino, engrandeció, edificó, plantó, se hizo de huertos, compró siervos, siervas, tuvo muchas posesiones, se amontonó de dinero, plata, oro, tesoros, fue engrandecido, fue exaltado, tuvo un lugar prominente. Y dice que cualquier cosa que él quería y deseaba, dice que no se lo negó. O sea, si él tenía el antojo de irse de viaje, no negó ese viaje y se fue. Si él tenía el antojo de probar cierto platillo exquisito, lo compraba, iba, muchas demás cosas. Dice que no apartó su corazón de placer alguno. Y obviamente, pues todo esto lo pudo obtener debido pues a su trabajo y veamos que él puso a prueba todo esto. A lo mejor algunos de ustedes también en algún momento han puesto a prueba algo así. Ver si a lo mejor realmente esto material me llena, ver si a lo mejor realmente esta pasión que tengo me hace sentir completo. Pero lo interesante es ver que el predicador, a pesar de que todas estas cosas comúnmente se dice que produce esa felicidad y placer, él se da cuenta que es vanidad, que realmente no fue así. Versículo 11 nos dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Esta frase aflicción de espíritu a veces es traducida como que corría tras el viento, algo que se esfuma. Y es bien interesante porque démonos cuenta que en muchas ocasiones lo que nos dicen allá afuera, lo que popularmente se conoce y se dice, ante una necesidad que podamos tener en nuestra vida no nos va a llenar realmente. Van a ser a veces muchos engaños, lo que se dice hoy en día, nos venden humo, ¿sí? Y ante esto veamos también cómo es bien interesante cómo Kohelet menciona aquí de qué forma todo lo que se hace sigue siendo vanidad, porque aún así, si estuviera el rico y estuviera alguien pobre, dice lo siguiente, bueno, aquí lo trata como sabio y necio, dice, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, en el versículo 14. Luego en el 15, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, se considera él como el sabio. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que esto era vanidad. Y ahora, ese es un primer punto que es bien importante porque no se está refiriendo aquí que tener dinero, que tener algún trabajo, que tener algún bien o alguna posesión. No se está refiriendo que esas cosas son las que son malas, las que no te van a llenar, sino que se está refiriendo a las acciones, se está refiriendo a las cosas que tú estás haciendo para obtener aquellas cosas y en las cuales, de acuerdo a esta mentalidad, pensamos y decimos, si tengo más dinero voy a ser feliz, si tengo más posesiones me va a llenar ese hueco que está vacío, si yo tuviera la oportunidad de cumplir mis sueños, de cumplir lo que siempre quise ser, de seguir a lo que mi corazón me dice, eso es lo que realmente me va a llenar. Pero para hacer eso te vas a dar cuenta
o se van a dar cuenta que todo ese trabajo que uno hace, una vez que lo tiene, no parece llenar en su totalidad nuestras expectativas. Entonces el punto aquí, primero hermanos, es que realmente no depende de esas acciones, no depende de lo que se está teniendo, sino que de qué manera se está proveyendo todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que lo está impulsando a realmente cumplir con esto? Y ahora es bien interesante porque casi hasta el final de este capítulo 2 dice algo muy interesante. Por ejemplo, el versículo 24 al 26 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá? ¿Quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador que da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, veamos que aquí claramente dice, Dios no nos niega dinero, no nos niega posesiones. Al contrario, Dios sabe que tenemos necesidades y estas cosas son para suplirlas. Pero lo importante aquí, hermanos, es en quién estoy confiando para proveerlas, de quién me estoy apoyando para que yo tenga lo necesario, en quién estoy poniendo mi corazón para realmente conseguir ese gozo. Sabemos que todo esfuerzo humano, hermanos, es vano, es realmente es fútil, no es realmente algo que nos llene. Si nosotros queremos conseguir realmente algo que nos provea lo necesario, hay que acudir a Dios. Si queremos realmente tener y vivir de lo que a nosotros nos hace falta para continuar en nuestra vida, es acudir con Dios. Si queremos realmente buscar una felicidad, un gozo realmente que nunca se acabe, una fuente que sea inagotable, solamente la vamos a encontrar con Dios. Y dice, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y esto me hizo pensar en las muchas cosas que nosotros vemos que son necesarias e importantes, como lo dice aquí la pregunta 1, que dice, ¿qué fuentes de alegría ofrece este mundo? Y ponemos una lista, a lo mejor trabajo, dinero, propiedades o regalos. Y son muchas cosas que el mundo nos la ha implantado. Y son cosas que como sociedad, fíjense hermanos, que muchas veces nos queda en nuestra mente así como que arraigado. Y pensamos que eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Y veamos que cuando comparamos esto con lo que Dios nos da traspasan por mucho esos límites. Vamos a pensar, hermanos, por ejemplo, en qué nos ha dado Dios de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5 y luego 11 y 12. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 4, 5, 11 y 12. Observen que menciona aquí algo muy interesante. Vamos a pensar en qué es lo que Dios nos provee. Dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera cosa, veamos que lo que proviene de Dios es algo que es poderoso, es algo que es capaz y es algo que es eficaz. Y si esto proviene del Dios que creó todo el universo, ¿sí?, no hay nada imposible para Dios que nos pueda a nosotros suplir en nuestra vida cuando nos haga falta. 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Segunda cosa que podemos ver aquí. Hay muchas veces en las que nosotros como personas queremos conocer qué va a pasar en un futuro. Queremos saber qué vamos a dejarle a nuestros hijos. Si en el trabajo que voy a estar va a ser estable. Si voy a vivir 80 años para poder dejar todo
en pie con mis escrituras, muchas cosas que queremos saber cómo va a ser el futuro, muchas cosas que queremos saber qué tiene Dios preparado para nosotros, pero la Biblia dice que inescrutables son los caminos de Dios, es decir, no los podemos averiguar. Creo que es en Jeremías que dice que los pensamientos que tiene Dios no son los mismos que tenemos nosotros. Dios puede ver presente, futuro y pasado en una sola vista, nosotros no. Así que en primer punto es, ante la incertidumbre del futuro, ¿sí? Si nosotros nos apoyamos en Dios, veamos que tenemos una seguridad de que si bien, aunque no sabremos qué es lo que nos espera en un futuro, estaremos seguros de que si confiamos en Dios y ponemos nuestra vida en Él, todo va a salir bien, todo va a estar en tranquilidad, todo va a estar de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos, ¿sí? Es el significado de esos misterios. Yo no sé por qué Dios permite que haya pasado por esta enfermedad, pero sé que al final de ello a mí me va a fortalecer. Yo no sé por qué Dios está permitiendo que alguien de mi familia esté padeciendo, esté sufriendo, pero sé que si Dios lo está permitiendo es por algo y a lo mejor de esa manera Dios le está hablando, a lo mejor de esa manera me está diciendo a mí que confíe más en Él. ¿Y qué trata de quitar esto en nuestra vida? En la ansiedad, ¿sí? Trata de quitar muchas de las veces que nosotros queremos tener el control de nuestras vidas y entregárselo realmente a Dios, ¿sí? El placer no se encuentra en uno mismo. El quien da realmente ese placer es Dios, y ese placer se traduce en el gozo que tenemos por confiar en Él, por confiar en alguien que realmente es digno de nuestro futuro, de que Él pueda darnos lo que a nosotros mejor nos convenga, lo que nosotros realmente necesitamos. Ahora, por ejemplo, otra cosa que proviene de Dios la encontramos en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 6. Dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces vemos que aquí, hermanos, lo que provee nuestro Dios, primeramente en nuestra vida, es un testimonio con resultados claros, resultados sinceros. Lo que proviene de Dios en nuestra vida, hacia nuestra vida, es para que demostremos que hay humildad, demostremos que hay dependencia y que nos da la verdadera capacidad de hacer algo. Hay muchas veces que queremos saber cómo sobrellevar algún dolor, cómo sobrellevar alguna tristeza, cómo sobrellevar algún resentimiento, cómo quitar algún resentimiento. Y por más que lo intentemos, jamás lo vamos a lograr. Por más que vayamos a un buen psicólogo, por más que escuchemos no sé cuántos libros motivacionales o leamos de tal autores, nunca vamos a poder lograrlo. Esa competencia no proviene de hombres. Quien realmente nos va a hacer libres y quien realmente nos va a ayudar a poder continuar en nuestra vida y quitar de nuestra vida muchas de esas situaciones es delante de Dios. Ante las muchas cosas que debemos y tenemos que hacer, realmente Dios es el que nos va a poner en nosotros la capacidad, la resistencia y la fortaleza para hacerlo. Y esto debe de quitar de nosotros el egoísmo, el que muchas veces digamos, yo sí puedo, no necesito de alguien más. Yo lo he hecho solo muchas veces, por muchos años, y yo puedo solo, no necesito que alguien me apoye. Error. Hermanos, somos seres humanos, necesitamos también unos a otros, y el apoyo mejor que nos puede venir a nuestra vida es el de Dios. Es el de tener a Cristo en nuestra vida. Él nos hace competentes ante las cosas que jamás vamos a poder cumplir. Y una de ellas ha sido ser librados de pecado, ser transformados de una vieja vida a una nueva.
Y ahí viene lo siguiente que Dios puede hacer en nuestra vida y nos provee en nuestra vida. 2 Corintios 5, 17 y 18, seguramente muchos se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa proviene de Dios? Algo totalmente nuevo, es decir, una vida nueva, una capacidad de tomar decisiones nueva, una capacidad de vivir de una manera diferente, una forma de tratar con los problemas totalmente nueva, porque dice que todo ha sido hecho nuevo. Y si somos nueva criatura, no solamente en el sentido de ser rescatados de pecados, sino toda nuestra vida es completamente redimida y hecha nueva. Cómo pensamos, cómo hablamos, qué decimos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, actitudes y muchas de estas. Y todo esto proviene de Dios. Y son esas las cosas que realmente, ante el contraste de la fatiga, la faena, el trabajo, la vanidad que produce el hallar la felicidad, Dios lo suple de manera completa y total. Y la última parte o el último capítulo que vamos a ver para Eclesiastés en cuanto a la palabra de placer o el tema del placer va a ser el capítulo 10 y en este algo bien interesante. Ahora, ciertamente aquí algo muy importante porque si bien muchos de nosotros podemos estar seguros de que, o nos han dicho muchas veces, que sí, en Dios encontramos todo, en Dios nos satisface todo, hay algo muy importante que sucede en este capítulo 10 de Eclesiastés, porque inicia el predicador, inicia Cogelet diciendo, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En otras palabras, diciendo como que aun si la persona puede ser obediente, recta, estando en la presencia de Dios o buscando a Dios continuamente, si esa persona se descuida, si esa persona por un momento deja de depender de Dios, ese pequeño momento puede llegar a corromper, ¿sí? O puede llegar a interrumpir esa comunión o esa cercanía que se tenía con Dios. Y en otras palabras podemos decir, si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, aunque sea por un instante, y que digamos, va a ser un ratito, en ese pequeño instante el enemigo puede entrar y puede poner delante de nosotros una tentación, y si nosotros caemos en esa tentación y llegamos a pecar, realmente eso puede empezar a corromper. Y a partir del 2 en adelante, el predicador empieza a tratar las diferentes cosas con las cuales hay que cuidar mucho la manera en cómo también nos comportamos, porque, por ejemplo, del 5 al 7 menciona, dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos, o igual se puede traducir como los dotados, están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Qué nos está tratando de decir aquí el predicador? Nos está diciendo que ciertamente el día de hoy podemos ver que hay personas que están en puestos que no deberían de estar. Hay personas que estudiaron para, no sé, es un ejemplo, para doctores y están haciendo la labor de un contador. O hay personas que estudiaron para, no sé, ser docentes y están haciendo el oficio de administradores, no sé, o sea, algo que es incompatible. ¿Y eso a qué se refiere? Hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede llevar muchas veces el placer a caer en este tipo de cosas, o sea, lo que queremos hacer. ¿Por qué? Hay que cuidar de que no estemos ocupándonos o no estemos haciendo una función
que a nosotros no nos corresponde, ¿sí? Porque ciertamente si nos estamos apoyando más en personas a las que decimos, pues yo creo que es el experto, cuando realmente su trasfondo no lo respalda así, nos están guiando por un camino que es perdido, ¿sí? En otras palabras, si yo necesito buscar realmente un consuelo, si yo necesito buscar realmente un gozo, si yo necesito realmente buscar consolación, ¿en qué me voy a apoyar? ¿En otra persona que puede estar padeciendo también lo mismo? ¿O en realmente quien lo puede suplir de manera completa, que es Dios? ¿De quién voy a escuchar yo un consejo si es que a lo mejor necesito hablar con alguna persona de la iglesia? En alguien que puede decirlo con sus palabras, pero no demostrarlo con sus acciones, o en un hermano que realmente lo dice con sus palabras, lo demuestra con sus acciones y refleja realmente o es imitador realmente de Cristo. ¿De quién nos estamos dejando guiar en estos tiempos? Y son muy peligrosos y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque sé que algunos de ustedes pueden tener hijos, pueden tener nietos, o pueden tener incluso primos, sobrinos. Tan solo dense una vuelta por todo lo que hay en redes sociales. Dense una vuelta por todo lo que estás controlando estos mundos en los cuales los jóvenes han sido atraídos. Y vean que son personas a los que se le llaman hoy en día influencers, que están creyéndose ser personas que están sabidas en esos temas, pero que ellos están igual de perdidos o peores. Y es triste, hay una serie que se llama Adolescentes, hay unas series que tratan estos temas de las redes sociales, y vean cómo de manera tan fácil es cautivar a un adolescente y hacer que crea todo lo que está en redes sociales. Y muchas veces como padres, como abuelos, no vemos ese tipo de cosas, o no sabemos de qué manera acercarnos, o no sabemos de qué forma combatirlas. Sabemos que ciertamente nuestra confianza debe estar en Dios, pero si es así, hermanos, ¿por qué en ocasiones sucede en nuestra vida que yo sé que debo confiar en Dios, pero no lo hacemos? Porque yo sé que en Cristo obtengo yo la consolación, pero ¿por qué no me acerco entonces a Él cuando yo estoy en una situación así? O sea, aquí el punto es, si realmente mi vida le pertenece a Cristo, ¿por qué entonces en momentos estoy siendo orillado a buscar otros medios? ¿Por qué si confío en Él ante las planes que tiene, por qué yo busco hacer los míos por otro lado? ¿Sí? Y ese es uno de los puntos principales que tenemos que comprender en esta lección, hermanos. Veamos que también, por ejemplo, aquí mismo en los versículos 8 al 11, vienen las consecuencias de esto. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él. Quien corta piedras se hiere con ellas. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. En otras palabras, hay que cuidar mucho ese pensamiento que dice, no me pasa nada si yo tal día voy a otro lugar, no pasa nada si este día me pierdo la dominical, no pasa nada si este día me pierdo el estudio bíblico, no pasa nada si este día no leo la Biblia, porque eso va a tener unas consecuencias. Y dice aquí que el versículo 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Yo les preguntaba, ¿qué es lo que entonces nos orilla muchas veces a no ir delante del Señor, no atender la voz que Él nos está hablando constantemente? ¿Qué nos orilla a eso, hermanos? Y ciertamente el versículo 19 es la respuesta. ¿Qué orilla que el mundo esté como esté? El placer. ¿Qué orilla que veamos los problemas como están?
el pecado? ¿Qué orilla a que haya el tipo de corrupción que hay el día de hoy? El dinero. Y hay muchas veces que viviendo en este mundo, el Señor Jesús no pidió que nos apartaran, sino que seamos guardados. Cuidar que muchas de las cosas que podemos llegar tal vez a pensar o a querer, siempre pongamos nuestra vista en el Señor y siempre pongamos todo en manos de Él en oración. De manera muy fácil, hermanos, es que nos soltemos por cuestión de dinero, es que nos alejemos por cuestión de falta de recursos. Es muy fácil que eso suceda en nuestra vida. Tal vez ya he experimentado escasez, tal vez ya he experimentado tristeza, tal vez ya he experimentado dolor, tal vez ya he experimentado resentimiento, hermano. Pero realmente ese tipo de cosas deben de quitarse de nuestra vida. Porque si vivimos aún con ese tipo de resentimiento, dolor, tristeza, falta de recurso, a la larga eso puede estar impidiendo que realmente el Señor obre en nuestras vidas. A la larga puede estar impidiendo que nosotros conozcamos realmente el gozo que hay en el Señor. A la larga puede estar evitando que estemos apartando o que no estemos haciendo caso de lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, hermanos. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta mucho trabajo, pero cuidémonos de que no vivamos con ese tipo de situaciones en nuestra vida. Y ante esto, hermanos, creo que es algo muy interesante lo que dice en el pensamiento final. Dice: pobre del que busca llenar la copa de su vida en las cisternas rotas de este mundo. Y también el punto 5 que dice: no temamos estar en la presencia del Señor. Al contrario, estar en la presencia del Señor nos traerá más beneficios, nos traerá lo que muchas veces nosotros siempre estuvimos buscando. Pero si nosotros primeramente no vemos que hay un problema en muchas de las cosas que pueden estar en nuestra vida, nosotros jamás vamos a tener la intención de querer corregirlas. Y en todo momento, hermanos, necesitamos de estar sujetados de la mano de Dios. En todo momento necesitamos del consuelo de Cristo. En todo momento necesitamos de la lectura de la palabra. En todo momento, hermanos, lo necesitamos. No podemos darnos el lujo de simplemente decir hoy no. O de decir ya me lo sé. O de decir ya estudié esto, ¿no? No. Porque cuidado ahí, porque eso nos puede llevar a un egoísmo y decir ya con esto, ¿no? Y versículo el 11, 9 y 10 son muy claros. Dice: alégrate en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Entonces, hermanos, los invito a que podamos orar y pensar fuertemente en este tipo de situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida. Les invito a orar para terminar este momento. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has permitido estudiar, sobre todo por la lección que nos enseña el predicador, para tomar mucho cuidado sobre lo que en nuestra vida se puede muchas veces mostrar. El placer, el dinero, lo material, el trabajo, son cosas que en cierta manera en nuestra sociedad las necesitamos para vivir. Tú sabes que tenemos necesidad de ellas, y porque lo sabes, Señor, tú sabes, y porque lo sabes, tú nos vas a estar supliendo lo necesario. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros nos podamos confiar en tu mano, Señor. Y te pedimos que tú quites de nuestro corazón cualquier cosa que pueda ser un estorbo, cualquier cosa que pueda estar empezando a querer apartar nuestra vista, sea el enojo, sea la tristeza, sea el rencor, sea el resentimiento. Quítense desde nuestro corazón todas estas cosas y enséñanos, Señor, a depender de ti, a buscarte. Ayúdanos a sentir esa necesidad de leer tu palabra, de orar y de buscarte en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.